Burbuja inmobiliaria, una palabra que cuando la oyes tienes miedo y te cagas encima. Lo que vamos a ver hoy es saber si estamos actualmente, llevamos un tiempo ya en una burbuja inmobiliaria, cosa que mucha gente dice que estamos, qué diferencias hay entre el problema que tenemos hoy y lo que pasó en el 2007-2008 y sobre todo, lo más importante, cómo salir del problema actual, enorme, que tenemos en el mercado inmobiliario en España. Vamos a verlo. La vivienda protagoniza un drama nacional y lleva tiempo ya protagonizando un drama nacional con los precios de la vivienda en venta y sobre todo en alquiler. Pero al mismo tiempo va como un cohete, porque los precios no paran de subir, pero al mismo tiempo no hay riesgo de burbuja. Entonces, ¿qué está pasando? La imagen del mercado de la vivienda en 2024 dista de lo vivido en el boom del 2007, es decir, es diferente. Basta con comparar los datos. La vivienda protagoniza un drama nacional. ¿Se ha convertido en un bien de primera necesidad? No, la vivienda no se ha convertido hoy en un bien de primera necesidad. La vivienda siempre ha sido una primera necesidad y siempre tendrá que serlo, ya sea comprar la vivienda o en alquiler. Al que cada vez menos colectivos pueden acceder, totalmente de acuerdo. Pero al mismo tiempo va como un cohete, como la economía, es decir, no para de subir, los precios no paran de subir. Sobrevivió a cada uno de los shocks que han golpeado la economía en los últimos años. Capeó la pandemia y la crisis de precios, y apenas ha sufrido el rasguño de la mayor subida de tipos de interés de la historia. Hace unos días, el Consejo General del Notariado publicó su última estadística de vivienda. Vamos a ver qué nos dice. Las ventas de viviendas suben un 3% en mayo de este año, 2024. Las hipotecas suben casi un 10% y los precios suben un 1,3%. Todo esto imagino que es interanual, es decir, comparado con lo mismo el año pasado. Por tanto, 2024 en comparación al 2023, tanto el precio de la vivienda como el número de viviendas en venta que se compran y se venden, como el número de hipotecas pedidas, incrementa. El precio de la vivienda ha subido tanto que las familias necesitan al menos 7 años y medio de salario bruto para comprarse un piso. 7 años y medio yo creo que es muy poco. No sé qué tipo de familias estás cogiendo, pero si coges el salario bruto, la media de salario bruto que tenemos en España por familia, está alrededor de los 30.000 euros. Y 30.000 euros, teniendo en cuenta que el gasto medio, por español es de alrededor del 80%, si ahorras un 20% de 30.000 son 6.000 euros al año. Durante 7 años, 6 por 7 son 42.000 euros. Con 42.000 euros no sé si te puedes comprar un piso. Según el Banco de España, el esfuerzo para comprar una vivienda está en su nivel más alto desde el 2011, justo después del boom. Y solo 2 puntos por debajo del máximo histórico alcanzado en 2007. Es decir, que aún no llegamos al mismo esfuerzo que se requería en 2007 para comprar un piso, en el máximo de la burbuja justo antes de petar, pero nos acercamos. Cosa que no es mala en sí, porque al final todos los mercados económicos, para que sean prósperos en el largo plazo, tienen que hacerlo. O sea, la gráfica es una línea recta arriba si la miras con mucho tiempo. Si la miras en un año va a ser así, ¿sí? Pero tiene que ser escalable hacia arriba. Y sin embargo, parece que estamos muy lejos de la burbuja. No hay síntomas de burbuja inmobiliaria. Zanja Paolo Guarini, consejero delegado del grupo Tecnocasa. Su último informe sobre el mercado de la vivienda, elaborado junto a la Universidad Pompeu Fabra, compara la situación del sector en 2007 con la burbuja y en 2024 hoy en día, analizando indicadores como el precio, el número de ventas o la concesión de hipotecas para llegar a la conclusión de que estamos en un ciclo sano y equilibrado. Otra cosa que veremos luego y ampliaremos es por qué tenemos estos problemas de falta de alquileres para la mayoría de personas que buscan alquileres. Esto tiene que ver, pero no indica que sea una burbuja. Los indicadores del mercado de la vivienda se acercan cada vez más a 2007, y fue entonces cuando estalló la burbuja. Pero lo cierto es que el mercado de la vivienda dista de la postal del boom. De grúas en el horizonte y solares a medio construir. Grúas en el horizonte quiere decir en tu ciudad donde tú vivas o en tu pueblo, ¿cuántas grúas ves? Nuevas construcciones hay en tu pueblo. No hay muchas, ¿sí? No es el 2007. Que le veremos, imagino que darán los datos de cuántas construcciones nuevas se hicieron en comparación ahora al 2004, que ya me lanzo a la piscina y te digo que son muchísimas menos, demasiado pocas. De hecho, tendríamos que estar construyendo 5 o 10 veces al ritmo que estamos para poder dar dentro del mercado inmobiliario la demanda y equilibrarla. La mayoría de voces del sector descartan que se esté fraguando algo como lo vivido entonces. Diferencias de mercado entre el boom inmobiliario del 2007 y 2024. En precios,
de las viviendas, número de hipotecas pedidas, demanda y oferta. Población en España, personas. El 2007 44 millones y ahora 19. Esto no tiene sentido. Ahora ya no sé si esta tabla es buena o es mala. Parque de viviendas, es decir, unidades. En 2007 24 millones, en 2024 26. Muy pocas. Número de hipotecas. 2007 habían pedidas, esto me lo creo más, 1.300.000 hipotecas en el 2007 durante la burbuja. Hoy en día, 2024, 380.000. 1.000.000 menos de hipotecas. Muy diferente. Compraventa de segunda mano, 400.000 y en 2024 casi 600.000, es decir, mucha más. En 2007 la mayoría de compras eran compras nuevas, se construía mucho y se compraba todo nuevo prácticamente. Hoy en día, en 2024, la mayoría de compras son de segunda mano. Compraventa de obra nueva. En 2007, 400.000, en 2024, 60.000. Una diferencia bestial. Lo que pasa es que tampoco sé cuán cierta es los datos que nos da aquí, de dónde he sacado los datos, porque población ya se ha equivocado, a lo mejor lo otro también es erróneo, pero tiene sentido la comparación que hace, sobre todo por el tema de construcción de casas nuevas y compra de casas nuevas y volúmenes de hipotecas, ¿vale? En 2007 era mucho más superior que en 2024 hoy en día, y no solo el doble o el triple, sino casi 10 veces más, ¿vale? Es una diferencia espectacular. Todo esto no es tan interesante, pero esto sí que me parece interesante, que es porcentaje de hipotecas pedidas al banco tipo fijo o no tipo fijo. En 2007 un 2% solo y hoy en día es el 50%, lo cual es muy bueno para las personas que compran, ¿vale? Porque una hipoteca fija te da muchísima más seguridad a la hora de comprar. Cada mes vas a pagar lo mismo indiferentemente de si suben o bajan los intereses, que usualmente suben. Por lo tanto, es una buena opción. Precio de compra, un 22% bajo máximos. Para empezar, aunque los pisos llevan prácticamente una década encareciéndose sin parar, y esperemos que nunca paren, porque tiene que ser así, hasta batir los niveles alcanzados durante la burbuja en algunas capitales, Barcelona, Valencia, Madrid. En general, el precio todavía está lejos de tocar máximos. Pero te digo que algún día tendremos que llegar y superarlo y seguir subiendo, porque al final es lo que tiene la superficie del planeta Tierra. Está limitada, no hay más, no hay una infinidad. Hay un límite muy claro. Y si cada vez hay más personas que nacen y viven en el planeta Tierra, hay más personas que quieren una parte del terreno. Si hay más gente que pide demanda por un mismo espacio, el precio por ese espacio va a subir. Y a lo largo del tiempo siempre va a subir. España es de los pocos países donde la vivienda todavía cuesta menos que antes de la pandemia, según los datos de CaixaBank Research, mientras que en países como Canadá o Estados Unidos los precios han escalado tanto que ya se sitúan más de un 27% por encima de lo que valían en 2019, España es uno de los países que más lejos se sitúa de esos máximos. Concretamente, el máximo de la serie histórico se alcanzó entre finales de 2006 y principios de 2007, cuando el metro cuadrado rozó los 3.500 euros. No sé si el metro cuadrado es de viviendas nuevas o de viviendas de segunda mano o una media de las dos. En el primer trimestre de 2024, el precio nominal, descontando la inflación, está un 21, casi 22% por debajo de esos niveles, en 2.700 euros por metro cuadrado. Eso es lo que tenemos ahora, según el informe de Tecnocasa. Oferta y demanda, una cuerda en tensión. Si el precio sube tanto, es básicamente porque no hay oferta suficiente en el mercado, como para satisfacer una demanda que no deja de aumentar. Esto es una frase clave de todo este argumento que veremos y de todos los datos que nos dan el artículo. Si el precio sube, es lo que he dicho antes, es porque no hay suficiente oferta para regular el mercado, ¿vale? Si mucha gente quiere algo pero no hay suficiente de ello, va a subir el precio. Esta frase es importantísima y te la tienes que grabar porque realmente es la que te explica el porqué de la mayoría de cosas, no solo en el mercado inmobiliario, sino en cualquier mercado económico, ¿sí? La autorregulación del mercado. No es que tengamos que regularlo desde el gobierno o desde los bancos centrales o los gobiernos mundiales, a poner límites en los precios de compra, de alquileres o de cosas del estilo. Lo que tenemos que hacer es, si los precios son muy altos, es generar muchísimas más propiedades, crear o rehabilitar muchísimas más viviendas para inflar el mercado de propiedades y así se baje la demanda. Entonces, si se baja la demanda, lo que va a pasar es que van a bajar los precios. De forma normal y natural. No va a pasar en una semana, va a pasar en un tiempo, en años, pero va a acabar pasando. Lo que pasa es que parece que esto el gobierno no lo quiere entender. Ahora, la promoción de vivienda no llega ni a una sexta parte de lo que se producía en 2007. Y una sexta parte, de construcción. Promoción de vivienda es construcción de viviendas nuevas. En la época del boom,
Cada año se iniciaban alrededor de 600.000 viviendas. Estamos hablando en España. 600.000 viviendas al año. La época del boom, no sé cuántos años cuenta. Sí, desde el 2005 al 2008, ¿vale? O más o menos, 3 o 4 años, que son millones de viviendas. También te digo, a partir del 2006-2008, muchas de ellas no se acabaron construyendo, entonces no cuentan todas. Más de lo que construían Alemania, Italia, Francia y Reino Unido juntas. Ahora apenas se superan las 100.000 unidades construidas al año en España, en toda España. España es enorme, hay muchas personas. 100.000 viviendas construidas cada año no equivale al ritmo de personas que buscan comprar. Aquí es cierto que solo estamos hablando de construcciones nuevas y no de segunda mano, pero igualmente 100.000 es muy poco. El problema de ahora es que con menos crédito puede inflarse una burbuja de precios, pero por escasez de oferta. Con menos crédito quiere decir con menos personas que piden hipotecas a los bancos, que este fue uno de los principales problemas que hicieron realidad la burbuja del 2007-2008. Hay muchos problemas relacionados, no solo una cosa la que ocasionó ese desastre, pero el tema de demasiadas hipotecas sin poca regulación, es decir, sin pocos límites de control de tú que me pides la hipoteca, cuánto dinero tienes, cuánto dinero ahorrado tienes, cuánto cobras y tal para saber que me lo vas a retornar. Este no es el problema hoy en día porque los bancos son muy estrictos a la hora de darte una hipoteca, te mira con mucha lupa. El problema es la falta de oferta. Esta falta de oferta es lo que puede proporcionar una especie de burbuja muy diferente a la del 2007, que es la que podemos ver, que simplemente el incremento igualmente de los precios, pero la falta de nuevas viviendas. Esta es la gran diferencia respecto al 2008, la oferta, 100%. La oferta es el problema que tenemos hoy en día. En la crisis anterior, el gran aumento de la oferta de vivienda nueva retrasó la generación de la burbuja, sostiene Gonzalo Bernados, profesor titular y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona. Según el Banco de España, de aquí a 2024-2026 se van a crear 220.000 nuevos hogares al año. Cuando dice hogares, no sé exactamente a qué se refiere. Imagino que se refiere a que personas como tú o como yo, ya sea individualmente o con una familia, nos compremos una casa para vivir en ella o querramos emanciparnos de vivir con nuestros padres o compartir piso para vivir nosotros solos y crear nuestro hogar en un lugar, ¿vale? No quiere decir que construyan 220.000 pisos. Esos son 660.000 nuevos hogares en solo 3 años. Pero el problema está que cada año se construyen menos de 100.000 viviendas. ¿Ves el problema, no? Si en 3 años se construyen 300.000 viviendas, pero hay 660.000 familias que necesitan vivir en estas viviendas, ya sean nuevas o sean antiguas, hay una falta del doble de esto, ¿vale? Es muy heavy. Aquí estamos hablando, otra vez, exclusivamente de nueva construcción, no tienen en cuenta a lo mejor vivienda secundaria, que es lo que principalmente más gente utiliza hoy en día porque es más barato también y porque tampoco hay mucha más alternativa ya que no se construye mucho. Hipotecas, no para cualquiera. En 2023 se concedieron 380.000 hipotecas, muy lejos de los 1,2 millones de hipotecas concedidas en 2007. Sí, casi 1 millón menos. Síntoma de que ahora los bancos han endurecido los requisitos de concesión para minimizar el riesgo de insolvencia, lo cual es perfecto. Al final, los bancos tienen que ser estrictos a la hora de dejar dinero para evitar que problemas como el del 2007 vuelvan a ocurrir. ¿Sí? Una de las cosas que hacen es ser muy estrictos. Muchos casos demasiado estrictos. Pero prefiero yo, punto personal, que sean más estrictos que no que sean laxos y que generen problemas. En general, los bancos dependen menos de las hipotecas ahora que en 2007. ¿Por qué? Porque dan muchas menos hipotecas. Tienen que buscar otras fuentes de generar dinero. En pleno clímax del boom inmobiliario, el 70% del crédito concedido por los bancos colgaba de la construcción y la venta de viviendas. Ahora ronda el 40%, casi la mitad. Cerca de 1 billón de euros prestados, el 100% del PIB, Producto Interior Bruto, lo que genera España en un año, en manos de un sector a punto de estallar. Estos indicadores muestran que actualmente las entidades de crédito tienen una actitud conservadora a la hora de conceder hipotecas a sus clientes. Sí, una actitud conservadora es segura, algo que no pasó en el año 2007. Otro dato significativo es la ratio de endeudamiento de las familias. ¿Qué quiere decir la ratio de endeudamiento? Es el esfuerzo económico. Aquí tengo hice un vídeo explicando lo que es. Que básicamente significa cuánto de los ingresos que tiene un hogar, si por ejemplo tú cobras 1.000 euros,
cuántos de esos 1.000 euros al mes tú dedicas a pagar hipotecas o otros gastos, ¿sí? Deudas, no más que gastos, deudas, como puede ser préstamo personal por el coche o la hipoteca de la casa, tarjetas de crédito, cosas del estilo, ¿no? El esfuerzo económico, el ratio de endeudamiento. Aquí nos dice que en 2007 este ratio alcanzó el 60%, imagino que de media, pero hoy en día está en el 30%, lo cual es mucho más healthy, más bueno para la economía de una persona, porque dedicar el 60% de lo que cobras, es decir, de 1.000 euros, 600 euros a pagar la hipoteca y solo te quedas con 400 para vivir, es muy poco, no es bueno. Además, ahora las hipotecas son significativamente más cortas, 28 años de media, que en el año 2007, 35 años de media. Una menor subida de precios, menos producción de vivienda y menos endeudamiento por parte de las familias son las razones por las que podemos afirmar que nos encontramos en un ciclo saludable y estable. Lo vuelvo a decir. Una menor subida de precios, menos producción de vivienda y menos endeudamiento por parte de las familias. Son claves muy importantes de tener en cuenta a la hora de justificar si estamos en una burbuja o no. Es decir, si tenemos un problema en el mercado inmobiliario o no. Con estas tres claves no hay ningún problema en el día de hoy. Entonces, ¿dónde está la crisis, Guillem? En la oferta, obviamente. ¿Dónde está la crisis? Que yo la vea. Pero el diagnóstico de la situación no es tan sencillo como pararse a mirar ambas postales y buscar las 7 diferencias. Entre otras cosas porque el problema hoy se ha agravado en determinados colectivos, sobre todo rentas bajas y jóvenes, y territorios especialmente grandes capitales. Así, el esfuerzo para la compra de una vivienda llega a superar el 50% de la renta disponible de los hogares en ciudades como Palma de Mallorca, Madrid, Barcelona y Málaga, capitales, grandes ciudades, donde los residentes destinan más del 50% de sus ingresos al pago de la hipoteca. La congestión en las principales áreas urbanas condiciona la demanda de vivienda y presiona al alta los precios. Lo que hemos dicho, falta de oferta, pero incremento de demanda. Por un lado, se observa una elevada densidad de población en los centros de ciudades y un proceso de progresiva concentración de la población en las áreas urbanas. Todo el mundo quiere ir a vivir en capitales. Todo el mundo quiere vivir en Barcelona o alrededores, en Madrid o alrededores, en Bilbao, en Valencia, ¿sí? Nadie quiere vivir, yo qué sé, en Lleida. En el caso de los jóvenes, en 1977, sí que va lejos, más de la mitad de los jóvenes menores de 30 años estaban emancipados, según un informe del Consejo Económico y Social. En 2008, la tasa de emancipación había bajado al 26%, y aún así sigue estando 10 puntos por encima respecto a 2023, cuando hoy en día solo el 16% de los jóvenes logran emanciparse, irse de casa de sus padres para vivir fuera. Totalmente cierto, porque los precios son exageradamente altos. En los hogares con bajos ingresos, casi un 70% tienen que destinar más de un 40% de su renta a pagar el alquiler, y un 62-63% dedican un sobreesfuerzo al pago de su hipoteca, lo que sitúa a España como el quinto país con peor situación para los hogares vulnerables. Esto es muy heavy, es muy duro. Escuchad, al final, la mayoría de personas en España son clase baja. No clase media ya casi no existe. Clase baja, cobran muy poco. ¿Cómo se soluciona este problema? Principalmente, lo que hemos dicho antes y he repetido varias y varias veces, y es el principal mensaje que debes de llevar de este vídeo, que es el tema de que para solventar estos problemas, lo que tenemos que hacer, no solo tú o yo como personas individuales y otras personas o inversores, sino desde el gobierno, es aumentar el parque inmobiliario. Poner más viviendas a la venta y en alquiler. Sí, ya sea construyéndolas, que hemos visto que construimos demasiado pocas comparadas con antes, tenemos que construir muchas más por el número de personas que quieren ir a vivir, como al mismo tiempo rehabilitar viviendas que ahora no se usan porque están en mal estado o porque hay ciertos propietarios, que esto a lo mejor da para otro vídeo, que tienen muchas propiedades pero deciden no alquilarlas y mantenerlas cerradas porque con el tema de la ocupación y tal puede darles más problemas alquilarlas que no. Entonces hay un montón de cosas que se pueden hacer para solucionar el problema que tenemos. Pero ten en cuenta que el problema que tenemos en el mercado inmobiliario hoy en día es la falta de oferta.